Bienvenidos todos a la última lección de este trimestre y el título es Abigail ayuda a David. ¿Será que las mujeres pueden ayudar a los hombres? Es lo que nosotros vamos a descubrir hoy día en la lección. Estamos en el eslabón de la comunidad, que quiere decir que nosotros tenemos que tratar a los demás con respeto, aunque nos traten mal. La cortesía cristiana es su parte de una de las doctrinas de la iglesia y nosotros tenemos que realmente enseñar y aprender y practicarlo, porque la religión es práctica. No somos llamados a tener grandes conocimientos, sino a tener una vida práctica y piadosa. Por supuesto que tenemos que conocer muchas de las cosas que nosotros vivimos, pero mayormente la religión siempre es práctica. Vamos a ver la historia de Abigail, una señora casada que ayuda a David cuando éste era perseguido por el rey Saúl. La meta es que Dios nos ayuda para que nos tratemos unos a otros con justicia y amor. Nosotros estamos rodeados por personas que son de diferentes religiones, diferentes estatus sociales, ricos, pobres, medio pobres, pero cualquier sea la situación económica, social, educacional de la persona religiosa, tenemos que tratarlos con justicia y más que todo tener una buena relación con las personas, ¿verdad? Aunque éstas nos traten mal. Dice el versículo escrito por el profeta Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso nos dice en el profeta Miqueas 6 al 8. Este eslabón de esta lección está unida con las doctrinas de la conducta cristiana. A partir de este trimestre que viene vamos a ver qué doctrina se relaciona con el estudio de la semana. La Iglesia Adventista tiene como base 28 doctrinas de fe y está relacionada con la conducta cristiana, y esta doctrina cristiana nos enseña cómo tenemos que comportarnos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en la iglesia, y sobre todo tienes que ser una persona feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera. Bueno, como todos hemos hablado, David se convirtió en el muchacho más popular de todo Israel a sus 17 años, porque con el poder de Dios él pudo vencer al gigante Goliat, eso habíamos dicho. Sabemos que Satanás no estaba contento con lo que había pasado porque David estaba dirigido por Dios y sabía que él sería el próximo rey de Israel y él quería que Israel desapareciera, que los pueblos vecinos lo atacaran y destruyeran porque sabía que algún día iban a ser Jesús y entonces Satanás empezó a hacer problemas al rey David. Acuérdate que David vivía en una comunidad cristiana. Eso tienes que tener en cuenta. Los problemas que él estaba teniendo no eran problemas con personas que estaban fuera del pueblo de Dios. Él estaba teniendo problemas dentro del pueblo de Dios. El problema es que cuando David venció a los gigantes, las mujeres entonaron canciones. Y la canción decía: David hirió a 1000, pero David hirió a 10,000. Aunque esto era una hermosa canción, no era una verdad, porque en realidad David solo venció un gigante, pero eso le desagró al rey y desde aquel día dice que David no lo miró con buenos ojos, o sea, empezó un odio, un resentimiento, un rencor, una envidia hacia lo que Saúl estaba perdiendo. Así que tristemente Saúl se estaba apartando de Dios, como vimos en la clase anterior, las cosas que él hizo, y entonces su desobediencia a Dios, sus malas decisiones, sus malas acciones, lo alejaron de Dios, y cuando Dios se aparta de una persona, Satanás envía un espíritu maligno, uno de sus demonios que lo atormentan, así que los signos que cantaba David le calmaban esos ataques de histeria, esos ataques de nerviosos que él tenía, y entonces lo intentó matar muchísimas veces, como hemos visto. Así que David había sido más perseguido por el rey Saúl que por los mismos filisteos, a quien él había vencido al gigante. Y recuérdate que los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios, pero él estaba siendo perseguido por el rey Saúl.
que era el rey del pueblo de Dios, pero el rey estaba alejado de Dios. Ahora, David, cuando él se aparta de lo que vimos nosotros con Jonatán, él no se fue a su casa. Lo ideal es que se hubiera a su casa, regresar a ser un pastor, no, sino que él tuvo que escaparse. Así que él estuvo con personas que estaban con un problema y esas personas fueron como 600 personas, eran su ejército que él tenía, pero él no estaba en la lucha contra Saúl. Él dice que él se trataban de mantenerse juntos, confiaba en que Dios los iba a proteger y él luchaba contra los filisteos. Pero David tenía que esconderse de Saúl y él tenía 600 hombres. Así que él necesitaba comida, necesitaba agua y necesitaba protección. Acuérdate que en ese tiempo no había tarjeta de crédito, no había lugares donde se donaban comida, ellos podían ir a recoger y alimentarse, no era una época cómoda, no era una época donde, por ejemplo, las personas podían encontrar un refugio. Acuérdate que David fue a pedirle ayuda al sacerdote y Saúl viene y mata a todos los sacerdotes. Así que él tenía que esconderse. Imagínate eso. Él tenía que esconderse y a veces tenía que dormir en cuevas. Imagínate, una persona que estaba con Dios como David tenía que dormir en cuevas, escaparse. Por supuesto que Dios no lo dejó de hambre. Dios lo protegió y él dice que él y sus 600 soldados se refugiaron en una zona desértica que se llamaba Parán y estuvieron trabajando con los hombres, los pastores que tenía Nabal, que era un hombre muy rico. Así que él se fue a una parte donde pensó que Saúl no lo iba a encontrar en un lugar desierto, así que estaba seguro que Saúl no lo iba a buscar allí. Y entonces en ese lugar se encuentra con un hombre llamado Nabal, que él estaba con los hombres de Nabal que tenía mucha riqueza. Pero ¿quién era Nabal? Tú te preguntarás. Bueno, Nabal era un hombre que su nombre significa necio. Ay, Dios mío, he escuchado nombres Primitiva, Arquímedes, pero el nombre de este hombre era traducido como necio. Era un hombre rico, tenía más de 3.000 ovejas y 1.000 cabras, así que por lo tanto tenía criados, pero tenía un mal carácter, y aparte de eso era egoísta, y estaba casado con Abigail. A veces no entendemos por qué las mujeres se casan con hombres que son difíciles. Y este es el caso de Abigail, que se casó con un hombre que era rico, su nombre era necio, y aparte tenía mal carácter y era egoísta. Por supuesto que David estaba trabajando porque él no conocía a Nabal, o sea, sabía que era el dueño, pero no lo conocía porque no habían tenido un trato, una conversación, un diálogo. Así que David protegía de los ladrones y ataques de los filisteos o de los enemigos para que nadie se robara la riqueza de Nabal, pues él tenía que buscar un alimento, ¿no? Para los soldados y sabía que si Nabal era rico, le podía dar algo de comer para él y para sus 600 personas. Acuérdate que esos 600 personas que tenía David también tenían esposas y algunos niños. Así que llegó un día cuando era la época cuando se trasquilaban las lanas de las ovejas, ¿verdad? Resulta que era la época donde había mucho dinero. Así que David envía 10 jóvenes en esa época, porque sabía que había dinero, porque la gente venía a comprar esa lana. Envía 10 y le dice, miren, vayan en paz, deseenle la paz a su familia de Nabal y a todo cuanto él tenga. Y entonces, dile que nosotros hemos trabajado con ellos, los hemos protegido, hemos sido una ayuda. Así que fueron ellos, estos 10 hombres, le dijeron, y entonces le dijeron, nosotros hemos venido aquí, queremos decirte que hemos estado trabajando por mucho tiempo
con tus hombres, los hemos protegido de los enemigos. Así que, por favor, quiero que tú nos des algo de comer o algo que tengas en tu mano a nosotros y a tu hijo David. Pero cuando Nabal escucha eso, dijo, él no conocía quién era David. Él ni siquiera le preguntó, porque David le dice, mira, pregúntale a tus criados para que te den un informe, ¿no es cierto? Pero él dijo, no, yo no sé quién es David, ¿no? Y tampoco voy a ayudarles. La Biblia dice que Nabal dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus amos. Él creo que conocía que David se había escapado del rey Saúl. Y él dijo, yo voy a tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis hombres y esquiladores, lo que le quitan la lana a las ovejas y darle a los hombres, no, que no sé de dónde son. ¿Te parece correcto? Él ni siquiera preguntó a sus criados, le importó, él era un hombre egoísta, un hombre de mal carácter. Así que cuando David se enteró de esa respuesta, le dijo a sus 600 hombres, 200 se quedan aquí, 400 prepárense que nos vamos a la casa de Nabal a exigir justicia. Pero en su misericordia, Dios envía a uno de los criados y le dice a Abigail, la esposa, le dijo lo que había ocurrido. Él había presenciado todo y valientemente le dijo, no, ellos han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han tratado mal, nunca nos han robado una oveja. Y eso que tenían 600 hombres que alimentar, ¿no? Hemos estado con ellos en el campo, ellos realmente han sido una pared, un muro de día y de noche para que cuidar las ovejas. Y resulta que el jefe de la casa, Nabal, los ha tratado muy mal. Y usted sabe cómo él es un hombre muy malo, muy perverso, y no hay nadie quien le pueda hablar, le dijo el criado. ¿Qué diferencia si Nabal hubiera consultado con sus criados a no actuar como un dueño de un todo, sabiendo que Dios le había dado todas esas bendiciones y que podía compartir algo de comer con David, siendo que esa era la época más rica que él tenía? Interesante, la Biblia tiene unas historias fascinantes. Entonces dice la Biblia que inmediatamente esta mujer tomó 2 cueros de vino, mandó cocinar unas ovejas guisadas, tomó grano, uvas, 200 panes de higos y todo lo cargó en sus asnos. Una mujer diferente, ¿no? Yo no sé cómo esta mujer tan diferente se puede haber casado con alguien que era tan diferente a ella. Y se veía que esta mujer comprendió, porque otra hubiera dicho que se encargue él es el hombre de la casa. Tú sabes que él tiene mal carácter. Mejor lo dejo así porque no. Ella tomó una decisión importante, ¿no es cierto? Cuando las mujeres en esa época no tenían voz ni voto, las mujeres no tenían poder, pero ella decidió actuar como una mujer cristiana. Sabía que Dios estaba con ella y con David, así que ella preparó toda esa comida para llevársela a David. Y entonces le dijo a sus hombres, vayan adelante que yo voy detrás de ustedes. Y entonces David estaba descendiendo con los 400 hombres y ella venía, así que justo se iban a encontrar y entonces ella se encontró con él. Y entonces David estaba pensando y decía, ciertamente nosotros le hemos cuidado a Nabal, le hemos cuidado todo lo que él ha tenido y él me ha tratado mal. No va a quedar ni un hijo suyo, ni un miembro de su familia de Nabal. Hoy día todos mueren. Imagínate. David pensaba matarlo y quedarse con todo porque realmente él estaba muy enfurecido. Aunque David había vencido a Goliat, no por eso dejaba de ser humano y Nabal lo había provocado, ¿no? Cuando Abigail ve a David, le muestra respeto y entonces le pide a él, mira, mi esposo cometió un pecado, pero sabe, no te enojes, escucha mis palabras que yo te voy a decir del corazón. No le hagas caso a lo que dice mi esposo.
Mira qué interesante, en una época cuando la mujer no le podía quitar la autoridad al esposo, entonces le dice, no le hagas caso a mi esposo porque su nombre mismo lo dice, él es un insensato, es un necio. Mas yo no vi a los jóvenes que tú enviaste porque yo hubiera actuado diferente. Entonces vive Jehová, ¿no? Jehová te ha impedido a ti que tú derrames sangre por vengarte de tu propia mano. Deja que Dios se encargue de él, porque vas a ver que Dios lo va a reprender a él por su actitud. Y entonces yo te he traído un presente, quiero que por favor lo tomes y le des a tus soldados, a tus soldados le des, ¿no? Y que perdones la ofensa si te he ofendido, ¿no? Pero te digo que Jehová pelea todas tus batallas. Yo sé que Dios ha estado contigo, tú has estado ayudando a mis criados y sé que mal no hay en ti, no hay ningún tipo de interés. Aunque alguien te intente perseguirte, tú siempre vas a estar ligado a Dios y a su cuidado. Y Dios se va a encargar de tus enemigos, ¿no? Como diciendo David, no los mates a Nabal ni a su familia, ni a mí. Deja que Dios se encargue de hacer justicia, ¿verdad? Perdóname porque no te vi, debí haber sido yo la persona que recibiera a tus hombres. En una época cuando la mujer no podía hablar, ¿no? Inclusive ella podía haber sido apedreada por desobedecer a su esposo, pero ella con valentía se fue y se enfrentó a la ira que David estaba teniendo porque este hombre le había provocado. Y verá, le dijo, ¿no? Que usted va a ser el príncipe de Israel, usted va a ser el rey de Israel, pero déjelo que mi esposo, él va a recibir su recompensa. Entonces le digo, no le guardes déjalo ahí y que Jehová haga mi Señor, acuérdate de tu sierva y de tu pedido. Y David cuando vio a esta mujer, bendijo a Dios y le dijo que el mensaje que le había dado a él había sido apropiado, había sido respetuoso, cortés, amable. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Una respuesta suave le quita la ira. Y entonces David le dijo, gracias porque lo que tú piensas es bueno, porque yo iba a derramar sangre y a vengarme con mi propia mano. Claro, tú tienes que pensar que si David hubiera actuado así, Saúl se hubiera enterado. Y entonces Saúl hubiera dicho y hubiera probado, Saúl hubiera dicho a sus soldados y al pueblo, ese David, ¿no? Que mató a un hombre para quedarse con sus ovejas y cabras que tenía y sus riquezas y su casa, mató a todos sin piedad, ¿verdad? Porque uno a veces cuando se pone airoso, con mucha ira, a veces hace cosas indebidas sin pensarlo, ¿verdad? Aunque David había sido provocado por Nabal, él tenía que actuar como un cristiano. Si él hubiera matado a Nabal y a toda su familia y se hubiera quedado con la casa y sus animales, realmente eso iba a traer muchos problemas a David porque ya iba a pensar que él era un interesado. Así que vemos este aspecto que esta mujer lo hace pensar y lo trata a David con cortesía, con amabilidad, con bondad, lo respeta, reconoce su trabajo, porque ella sabía lo que David había hecho con sus soldados y sus criados. David da una buena información y David reconoce que ella había actuado con justicia. Entonces, realmente David le dijo, yo estaba furioso. Y eso me encanta de David porque David es sincero. David le dice, yo estaba bien molesto, bien bravo estaba yo. Así que, como dicen, bien guapo, yo estaba bien molesto con él. Así que si tú no hubieras venido, nadie, tenlo por seguro, nadie hubiera quedado vivo. Porque la ira es destructiva. ¿No? La ira es destructiva. Una persona con mucha ira puede matar a una persona o puede matar toda una familia. Y entonces David tenía 400 hombres preparados para eso, así que hubiera sido una masacre. Hubieran matado criados, hubieran muerto criados, hijos, familiares, Nabal. Imagínate, eso iba a ser un crimen. Pero esta mujer con respeto, valentía, con respuestas amables,
con razonamiento, reconociendo el trabajo de David, lo llega a hacer, a calmar y lo llega a pensar y a meditar. Y esta mujer salió triunfante, logró salvar a su esposo, aunque este era necio, los llegó a salvar y a sus criados y a sus familiares que vivían allí. Así que David recibió, le dijo, vete en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David no fue un aprovechador. David no pidió regalos o favores o un beso a esta mujer por las cosas para que perdonara a su esposo. Él no chantajeó a nadie. David reconocía que esta mujer había sido usada por Dios. Entonces, Dios puede usar mujeres que te hagan razonar, que te hagan pensar, ¿no es cierto? Y que te hagan ver el lado correcto de las cosas. Mientras tanto, mientras esto pasaba ya, Nabal estaba disfrutando porque era la época más rica que él tenía. Era la época donde trasquilaban las ovejas, sacaban la lana, se vendía a buen precio, así que él tenía, era la época de donde había mucho dinero. Y el niño Nabal, malcriado, con un hombre necio y tonto, se había hecho una fiesta para él y gozaba de buena comida y bebida y quedó, dice, completamente borracho, ¿cierto? Así que su esposa vino y lo vio y dijo, no, él está borracho, ahorita no le voy a decir lo que ha pasado. Así que él se acostó, a la mañana siguiente se levantó y ella le contó, mira, cuando tú le dijiste, le contó todo lo que ella sabía. Iban a venir 400 hombres con espadas, iban a matar a ti, a la familia, se iban a quedar con todo. Y dice que David se quedó como Nabal se quedó como una piedra de nieve por no haber sido amable, ni cortés, ni respetuoso. Pero como dijo la mujer, cuando le dijo a David, deja que Dios se encargue de hacer justicia, 10 días después, el pecado de Nabal había sido tan malo que Dios le mandó la muerte. Así que la hermosa joven Abigail quedó viuda, se quedó con todo. La Biblia no dice si tenía hijos o no tenía, pero ella se quedó con todo, ¿no es cierto? Y Nabal murió porque Dios lo reprendió. No es que esto va a pasar siempre, o sea, cuando una persona te haga sufrir no va a morirse a los 10 días. Esto fue un ejemplo de que cuando alguien le hace daño a un cristiano, como era David, Dios se encarga de darle justicia a su tiempo. Así que no creas que si alguien te hace una maldad, en 10 días se va a morir, pero tenlo por seguro que Dios se va a encargar de reprenderlo. En los años que he crecido en la iglesia, muchas personas que han querido hacer daño a otras, he visto que a otras personas buenas, Dios se ha encargado de darle su reprensión, ¿verdad? Así que ella quedó viuda, ¿verdad? Me imagino cuando David escuchó que Nabal había muerto, bendijo a Dios y le dijo, gracias a Dios, tú te encargaste de mis enemigos y no he tenido que matar a nadie porque hubiera sido ni hacer una masacre por él. Así que como en aquella época las cosas eran diferentes a las nuestras, David envió unos hombres y le preguntaron a Abigail, que ahora era viuda, que ahora era libre, soltera, ¿no es cierto? Le dijo a David si quería ser su esposa. Acuérdate que en el tiempo bíblico, en el tiempo se podía, David no debería haberse casado pero él ya tenía 3 esposas y entonces se casa con esta mujer. Tristemente, David se casa, pero aunque desobedeció el mandamiento de Dios, él tomó muchas mujeres porque sabía que iba a ser el próximo rey de Israel. Pero vemos a esta hermosa mujer que acepta casarse con David y al final de sus días termina en un hermoso palacio en Jerusalén con su esposo David, ¿verdad? Aunque no todas las historias terminan siempre con un final feliz, pero por lo menos Abigail ya no tuvo que lidiar más con un esposo
necio, testarudo y egoísta y que la metía en problemas y que a veces ella tenía que buscar una solución. La Biblia tiene historias impactantes y historias que te muestran mucho más que pequeños mensajes. La Biblia en esta historia, que pasó hace más de 4.000 años, te enseña que las personas, pues, aunque cometan el error de casarse con alguien que no es, que es diferente, que tiene malas conductas, no significa eso que tú tienes que seguir sus pasos. Abigail, en su momento preciso, ella tomó su responsabilidad. Aunque sabía que la mujer no tenía un valor en esa época, pues ella se tomó el valor de tomar decisiones como salvar a su familia, actuando con bondad, con cortesía y con justicia y con respeto, sobre todo el respeto. Ella tuvo que reconocer que su esposo se había equivocado porque no lo encubrió. O sea, dijo, sí, perdona, mi esposo es necio, su nombre mismo lo dice. Si yo hubiera atendido a tus hombres, las cosas hubieran sido diferentes, perdona este mal rato. Deja que Dios se encargue de buscar una solución, ¿verdad? Tú eres el ungido de Dios y recibe este regalo que te estoy dando. Por supuesto que ella después le daría algo más a David para sus hombres, ¿no? Pero ella actuó como tenía que actuar, sacó valor, rompió reglas absurdas, como que la mujer no tenía ni importancia, pero ella pensaba y razonaba bien. Y David reconoce que esta mujer razonaba bien. Y entonces la felicita por su forma de pensar. ¿No es cierto? Es bien importante el respeto, pero también es bien importante saber usar la cabeza para decir respuestas apropiadas. Y esta mujer lo hace. Calma la ira de David y no permite que haya una masacre, ni que sus hombres se manchen, ni que llegue lo que había ocurrido. No, si David, ¿te imaginas a David que hubiera matado a ese hombre, a Nabal y a toda la familia, lo que hubieran dicho en Jerusalén? Miren, ve, mató a un hombre rico para quedarse con la esposa y quedarse con toda la riqueza. No merece ser rey de Israel. Pero a pesar que Satanás usó a Nabal, Dios tenía un propósito, Dios tenía una mujer como, como, eh, como Abigail, que realmente supo actuar con prudencia y hacer razonar. Así que él pensó, David se tuvo que calmar, se controló, se disciplinó, se controló, actuó con bastante cortesía, pensando, y él tuvo que actuar como Dios lo haría. Y un tiempo después, realmente, como vemos nosotros, Nabal muere y ella hereda todo. Al final David no estaba interesado en las riquezas que tenía, sino estaba interesado en que reconocieran su trabajo y en poder darle de comer a sus hombres. Así que luego David pudo dar de comer a sus hombres y así la historia termina en que nosotros tenemos que lograr la meta. ¿Cuál es la meta que tenemos que lograr? La meta que nosotros tenemos que lograr con esta lección es que reconocer que Dios nos ayuda para que nos tratemos unos a otros con justicia y amor. ¿No es cierto? La religión es práctica, no es que no te digo que no tienes que aprenderte el Salmo 23, o quién fue David, o quién fue Sansón, o cómo nació Jesús. Sí, eso es importante, importantísimo porque tenemos que saber qué es lo que creemos. Pero lo importante es que tú tienes que aprender que cuando tú te enfrentas a personas difíciles como David, que se tuvo que enfrentar a Saúl o a Nabal, nunca debes olvidarte que eres un hijo de Dios. Nunca debes olvidarte que donde llegues, eres un hijo de Dios. No siempre te van a tratar con cortesía. Inclusive si tú puedes predicar la palabra de Dios, te pueden pegar, te pueden meter preso, te pueden matar, pero cualquier sea lo que suceda, tú tienes que siempre dejar en alto el nombre de Dios, asumir tu responsabilidad, ¿verdad? Porque no siempre la gente va a aceptar nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de vivir, nuestra forma de elegir las comidas, ropas, estudios. La gente no va a estar de acuerdo. Lo que ellos piensen está bien, pero lo que tú pienses de ti mismo y lo que Dios piensa de ti,
es más importante de lo que la gente piensa, ¿verdad? Nabal tenía un mal concepto de David. ¿Quién es David? ¿Por qué le voy a dar de comer a sus hombres? ¿Será que él se ha escapado de su amo? ¿No? Aunque te traten mal, tú tienes que ser siempre cortés. Y eso requiere mucha oración, mucho estudio de la Biblia, mucho autocontrol, realmente, y sobre todo razonar, pensar, es bien importante. Dios no quiere robots, Dios quiere personas que ni sepan tomar sus propias decisiones a favor de Dios y a favor del Evangelio. Así que esta historia es muy, muy linda, una historia hermosa. Una mujer que realmente valiente, que se enfrentó a David y a 400 hombres. Y vemos su valentía, porque cuando ella le cuenta a Nabal, dice que él se quedó como una piedra de miedo. Y dijo, a lo mejor ahorita viene David, creo que por esa angustia que él mismo se creó, pero un tiempo después Dios le mandó la muerte. ¿Verdad? Triste, ¿verdad? Triste la historia de Nabal. Hubiera sido las cosas bien diferentes si él hubiera actuado. Porque esta historia también te enseña lo que es el egoísmo. Alguien que lo tenía todo, no podía compartir mil pieles tenía él. Si hubiera repartido unas 50 para que estos hombres comieran, no hubiera pasado. Pero tristemente las elecciones, tú tienes que entender lo que es las elecciones, tienes que saber elegir. No debes ser egoísta, no debes dejar de reconocer el trabajo, no debes dejarte influenciar por la ira, porque la ira provoca desgracia. Así que esta historia siempre va a quedar en nuestro corazón. Dios ha querido que todos estudiemos esta lección y aprendamos. No importa las cosas que pasen, tú tienes que ser respetuoso, perdonar, olvidar y asumir tu responsabilidad, ¿verdad? Como te digo, ser cristiano no es fácil. Necesitamos mucho depender de Dios. La gente no entiende por qué adoramos a Dios, por qué vamos los sábados a la iglesia, por qué no comemos puerco, la gente se burla porque damos diezmo y ofrendas, la gente dice, no piensan mal porque nosotros cantamos, oramos, pero cualquier sea la situación que ellos pasen, porque todavía no comprenden lo que nos pasa, porque como te digo, Satanás no lo dejó en paz a David y lo quiso destruir, pero al final Dios prevaleció su amor, la cortesía, el respeto, la bondad y una respuesta noble de una mujer. Que Dios me los ayude y recuerden siempre, estamos siempre en asumir nuestra responsabilidad. Sea amable con tu familia, con aquellos que te critican, con tus vecinos, con tu comunidad, y llega a todo el mundo porque es un evangelio práctico de amor, simpatía, respeto y buenas ideas y un buen razonamiento. Que Dios me los ayude y veremos qué nos trae el próximo trimestre. Recuerda siempre que es parte de la vida cristiana, es una de nuestras doctrinas que nos enseña cómo ser felices y cómo ayudar al prójimo. Que Dios me lo bendiga.